Ok, entonces vamos a retomar la serie del Sermón del Monte y en esta mañana vamos a irnos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, por favor. Y vamos a buscar en el pasaje a partir del versículo 21 hasta el versículo 26. Repito la cita, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 21 al 26. Estamos retomando nuestra serie, el Sermón del Monte, y el título de esta mañana, para los que gusten anotarlo, es El homicidio no es como lo pintan. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? El homicidio no es como lo pintan. Y la idea, hermanos, de la enseñanza de esta mañana es de que podamos darnos cuenta el propósito o la intención correcta con la cual fue dada la instrucción de la cual vamos a ver en un momento. Y ahorita, para basarnos un poquito acerca del título, ¿cuántos de nosotros hemos usado esta famosa frase, el león no es como lo pintan? ¿Cuántos de nosotros lo hemos usado? Levanten la mano sin pena, no pasa nada. Lo hemos usado de diferente manera, ¿cierto? A veces lo usamos en bromas, cuando alguien está haciendo ahí un dibujito y no se le entiende o no se ve claramente qué es lo que hace y decimos que es un león. Dice, ¿pero por qué un león? Sí, pues es que el león no es como lo pintan. Entonces empezamos a hacer bromas, empezamos a hacer juegos, pero este refrán o esta frase, ¿cuál sería el sentido correcto con el cual fue inventado o sacado? ¿Cuál creen ustedes que sería el sentido correcto? ¿Una advertencia probablemente? Una advertencia de, hey, cuidado, el león no es como lo pintan, no es así como está en el zoológico, así de quietecito y sin problemas, puede causar mucho daño. Realmente es una advertencia con la naturaleza en que fue hecha esta frase. Y lo utilizamos ya en su manera correcta, repito, como una advertencia, y lo utilizamos tanto en las relaciones personales, en las relaciones de familia, cuando vemos que ahí el pequeño, la pequeña, uno de nuestros hijos está acompañándose de algunas amistades, ¿no? Ya le empezamos a decir, hey, ten cuidado, puede acarrearte esto o otro problema, cuidado. O en los negocios, hey, ten cuidado con este cliente o otro, por ahí hizo algunas tranzas y ten cuidado de que no te vaya a pasar lo mismo. Pídele pago por adelantado, ¿no? Más o menos así, cositas de ese tipo. Entonces, y si ya nos vamos un poquito también a la Escritura, por ahí tengan ese pensamiento por un lado, y si nos vamos a lo que es la Escritura, ¿cuántos de nosotros también a veces nos vamos a leer y nos vamos únicamente con lo que nosotros podemos ver muy por encimita y nos quedamos con esa idea o no profundizamos y no nos vamos a cuál fue el sentido correcto o el sentido más profundo por lo que ese pasaje fue inspirado? A veces nos quedamos así nada más por la superficie, no ahondamos. Y ya después venimos, le profundizamos, buscamos el significado correcto de las palabras, la forma en cómo se usaron, cuál era el contexto histórico, el contexto cultural, y empezamos a tejer más fino y empezamos a identificar cuál era el propósito correcto o el propósito más profundo con el que fue escrita esa porción. Y entonces ya es cuando ya nos cae la revelación, nos cae el 20. Y es cuando decimos, entonces por esto dice esto y por esto dice esto otro. ¿A cuántos les ha pasado?
¿A cuántos? ¿Nada más a unos cuantos? Qué bueno. Sigamos entonces buscando ahondar, profundizar un poquito más en la palabra. Y ahora, si recordamos un poquito de lo que nos enseñó nuestro hermano Saúl en la última vez que vimos esta serie, hablaba con respecto a la ley, hablaba con respecto a la palabra, que el Señor Jesús no vino a desacreditar, no vino a invalidar la palabra, sino al contrario, vino a cumplir la ley. Y dijo que no iba a pasar nada hasta que todo lo que está escrito se cumpliera. ¿Cierto? No sé si recuerdan esto que les estoy comentando. Ahora, ya que se trató todo ese tema, el Señor Jesús cierra, y si vamos ahí a la Escritura, por favor, unos versículos anteriores, en el versículo 20, para ser más preciso, cierra con este comentario el Señor Jesús en su enseñanza: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok? Está hablando acerca de todo lo que venía enseñando el Señor, acerca de que la ley estaba para ser cumplida y que no era la justicia de los hombres, sino la justicia de la palabra la que se tenía que cumplir. ¿Sí? Entonces, había hombres que estaban enseñando con respecto a la palabra, pero estaban enseñando únicamente a lo que a ellos les convenía. ¿Sí? Específicamente hablando de los fariseos y los escribas, todos y cada uno de ellos no se sentían ofensores de la ley o ofensores de la palabra por el simple hecho de que, como la Escritura dice, no matarás, y como ellos lo veían era, bueno, si yo no estoy matando, yo no estoy cayendo en ninguna condenación. Y se quedaban por encimita, se quedaban solamente sin profundizar. Decían, no, pues es que si yo no mato, no tengo de qué preocuparme, estoy bien delante de Dios. ¿Sí? Y si lo vemos por encimita, como les estaba diciendo, ¿estaba bien o estaba mal su razonamiento? Levante la mano, ¿estaba bien o estaba mal? Estaba bien. Como hombres sí pudiéramos decir, no, pues es que sí está bien. Hablando de una manera religiosa, hablando de una manera superficial, pudiéramos decir todo, sí, la verdad es que sí estaba bien. Sí era correcto aparentemente. Pero si vamos a lo que está diciendo el Señor Jesús y a la manera en cómo Él está profundizando y hasta dónde se está yendo, ya pudiéramos decir, entonces no estaban correctos. Vamos a lo que dice la Escritura. Vamos por favor a Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 21. Dice la Escritura de la siguiente manera, síganme por favor con su vista. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ya si lo empezamos a ver con los ojos que el Señor lo está viendo y que lo está transmitiendo, ya pudiéramos decir, entonces no es así. Y quisiera ser muy enfático con esto. El Señor no está invalidando lo que fue dicho. El Señor no está invalidando lo que está escrito. ¿Sí? No lo está invalidando, sino al contrario, lo está profundizando y está dando el sentido correcto por el cual fue inspirado esto. Vamos entonces a desmenuzar.
Vamos desde el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hay algo importante aquí, un verbo muy importante con el que está iniciando el Señor Jesús. ¿Cuál es? Oísteis. Oísteis. Eso es lo que está, con eso está iniciando. Y el verbo oír también se refiere a ser un oyente a alguien, pero también se está refiriendo a que alguien enseñó algo o que por algún lado escuchaste esto, ¿sí? Vemos que se trata de información o enseñanza de una manera oral. Oísteis. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos escuchado mal? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí o no? No tengan temor, hermanos, no tengan pena. ¿Sí o no les ha pasado? O a veces andamos escuchando cosas que no deberíamos. Como a veces que la plática no es con uno y alcanzamos a escuchar cosas y luego nos acercamos. Oye, es que pues no estaba yo ahí, no estaba yo para escuchar, pero mira, me pareció escuchar esto. Miren, lo que quiero enfatizar es de que efectivamente fue algo que se escuchó. No lo está refiriendo el Señor como algo malo, únicamente eso fue lo que pasó. Oísteis. Pero esto también nos puede llevar a que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad al escuchar. Y cada vez que nosotros, al estar escuchando algo como ahorita que me están escuchando a mí, el confirmar que lo que se está hablando y lo que ustedes están escuchando concuerda con lo que dice la Escritura. Tenemos una responsabilidad, tanto el que habla como el que escucha. Y ustedes tienen esa responsabilidad y yo en su momento, si se da el caso, no me voy a sentir ofendido si llegan conmigo y me preguntan, oye hermano, esto no lo entendí o creo que esto no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, si lo estamos tomando con la actitud correcta y llegan con un servidor y algo se tiene que corregir, no hay ningún problema, podemos hacerlo. Pero regresando al punto, al momento de que estamos escuchando, es nuestra responsabilidad confirmar, porque a los que el Señor estaba hablando en este momento, era una enseñanza verbal lo que ellos estuvieron llevando. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Otra traducción que no afecta para nada el sentido sería, oísteis que fue dicho por los antiguos, ¿sí? Pero no pasa nada, no afecta para nada en el sentido de lo que se viene tratando. Ahora, aquí cuando se está refiriendo a la expresión a los antiguos o por los antiguos, repito, puede ser cualquiera de los dos, se está refiriendo a los maestros judíos. Había escuelas de enseñanza que enseñaban todo este tipo de cosas, tradiciones, y la iban pasando de oído a oído, ¿sí? Iban escuchando, iban atendiendo, y entonces el Señor está retomando esto. Oísteis que fue dicho por los antiguos. ¿Qué es lo que fue dicho? Bueno, no matarás. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Es correcto lo que se les enseñó? ¿Sí o no? Es correcto, ¿verdad? Es correcto. La Escritura dice, sí, no matarás. No dice porque cualquiera que matare será culpable de juicio, pero si vemos al libro de Números podrán darse cuenta de que ahí la indicación es de que cualquiera que matare tiene que pagar con sangre también. Entonces, no estaba mal lo que se estaba enseñando, no estaba mal, pero vamos a ver hasta dónde el Señor se mete, hasta la cocina en el corazón, para ver precisamente el sentido correcto de todo esto. Y entonces, la enseñanza de los escribas y de los fariseos, nuevamente, como les venía mostrando y en el versículo anterior, el Señor se está refiriendo exactamente a ellos. Estos hombres, por el simple hecho de decir, es que yo no he matado, yo no soy culpable delante del Señor, era como dejar las cosas únicamente superficiales. Era solamente el hacer las cosas
de una manera formal. ¿A qué me refiero formal? De únicamente las formas, pero sin entrar en el fondo. ¿Cuál es la razón principal? Y muchas de las enseñanzas que tenían los fariseos y los escribas y otros eos y feos, era precisamente eso. Era solamente una fe o una creencia, pero solamente superficial, solamente por fuera. El Señor los atacó, pero con todo, hermanos. Y les decía, no andes como aquellos que oran afuera con gritos y todo esto. Y se piensa que los escribas, cuando tenían que ir a hablar con respecto a un juicio, con respecto a verificar si lo que decía la ley era correcto, se piensa que cobraban un dinero. Y entonces se piensa que cuando se les hablaba a los escribas para que fueran a ayudar con algún juicio y se les pagaba, a veces ellos mismos se prestaban para cosas corruptas. Es decir, estaban siendo, entre comillas, honestos, pero solamente por fuera. En el interior, ya en la práctica, en la profundidad, les faltaba un poquito. El Señor los comparó con tumbas blanqueadas, ¿recuerdan? Que por fuera estaban muy bonitas, bien limpiecitas, bien pintaditas, pero por dentro, pudredumbre. Entonces, sigamos. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí nos vamos a tardar un poquito. Miren, al momento de que el Señor está utilizando ese pero, nuevamente, no es de que esté invalidando lo que está escrito, pero sí está invalidando las actitudes y la forma en cómo los hombres estaban solamente quedándose superficialmente. El Señor no estaba invalidando la palabra, la está complementando, la está profundizando. ¿Cuál fue el principio por el cual se dio este mandamiento de no matarás? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, no es de que físicamente lo tengas que matar. Por el simple hecho de estar enojado contra tu hermano, ya estás faltando a ese mandamiento. Y ahorita vamos a ver. Cristo enseñaba un alcance mayor, que correspondía al pensamiento que Dios tuvo cuando dio su ley al pueblo por medio de Moisés. No se trataba de atemorizarse por las consecuencias que podrían acarrear la sentencia de un tribunal humano, sino el temor de ofender a Dios en la intimidad del pensamiento y de las intenciones. Lo que el Señor estaba enfatizando era la actitud del corazón ante el inapelable tribunal de la justicia de Dios, que no se conforma con acciones externas, sino que juzga las intenciones del corazón. ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel fue a buscar a quién iba a coronarse como rey, que el Señor ya había determinado quién era? Y que el profeta se fue por la apariencia, que el profeta decía, no, pues es que este es el más grande, este es el más fuerte, este es el mayor, yo creo que este va a ser. No, dijo el Señor, no, pues entonces este otro que también está fuerte, bueno para la batalla, no. Y era ya el pequeñito el que andaba ya acarreando, arreando las chivas, ese era. Y el Señor fue lo que le dijo, es que el Señor no ve la apariencia, el Señor ve el corazón. Eso es en donde el Señor se está enfocando. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos a solas? ¿Qué pensamos cuando estamos a solas? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hablamos cuando estamos a solas? Entonces, el mandamiento conduce a evitar no solo la acción externa que produciría la muerte de la persona, sino las intenciones íntimas contra ella en las que ya están germinando un homicidio.
No solo debe evitarse el homicidio, sino que debe manifestarse una actitud justa y afectuosa para con los demás. La vida de santidad no consiste en lo que se hace, sino en lo que se es. Y se me pasó comentarlo, pero esta es una cita del pastor Samuel Pérez Millos en su comentario exegético al Evangelio de Mateo. Y lo que está mencionando este hermano es de que el Señor ve el corazón. El Señor espera que nosotros y cada uno no estemos germinando, no estemos sembrando la semilla en nuestro corazón y en un determinado momento buscar un mal contra el hermano. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? ¿Recuerdan? La gran mayoría conocemos la historia, si no es por la Escritura, porque la hemos escuchado. ¿Qué fue lo que pasó con él? Entró envidia en su corazón. No le gustó que el Señor viera con agrado la ofrenda de su hermano. Empezó a atesorar en su corazón envidia, empezó a hablar en mal en contra de su hermano, empezó a generar pensamientos incorrectos en contra de su hermano. ¿Y en qué culminó todo eso? En muerte, en asesinato. En eso es en lo que estaba culminando. Y al final de cuentas, si el Señor estaba viendo con aprecio la ofrenda de su hermano, era porque él desde un principio tenía un problema en el corazón. Desde un principio el problema era él, no era Dios ni era su hermano Abel, era él el que estaba con un problema. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de no enojarnos y sobre todo de no estar atesorando ese enojo, esa ira en contra del hermano. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, el verbo enojarse expresa una manifestación de ira contra el prójimo. Es el resultado del odio interno hacia alguien. Ese es el resultado, hermanos. Primero, nos sentimos ofendidos por algo, sea lo que sea, nos sentimos ofendidos, empezamos a maquinar ahí cosas, seguimos con la ofensa en nuestro corazón y empezamos a pensar, ¿y ahora cómo le voy a hacer para vengarme? Y es que mi orgullo, y es que cómo me lo hicieron a mí, pero pues si yo que soy yo. ¿O no, hermano? ¿Sí o no? Sí sucede, en verdad, sí sucede, sí pasa. La carnota que no nos deja a veces dejar pasar cosas. A veces, y es un ejemplo bien usado, hermanos, a veces en la calle cuando va otro hermano y por diferentes razones no te vio, no te saludó y ya empezamos desde ahí. No, pero ¿por qué no me saludó? Pues ¿qué trae contra mí? ¿Y por qué a los otros sí los saluda y a mí no? Seguramente allá va a estar otro que sí lo saludó. Cuando a veces el otro hermano ni siquiera te vio, ni siquiera alcanzó a verte, ni siquiera, y si se diera el caso, se diera en esa situación, ¿qué nos cuesta al que nos sintamos ofendidos ir y saludar al hermano o a la hermana? Nada más. Ahí se pudiera solucionar ese problema o ese malentendido. Ahora, algo muy importante, hermanos. La identificación con Cristo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, exige al cristiano un estilo de vida en amor, lejos del odio y rencor contra el prójimo, hermanos. Y mayormente contra nuestros hermanos. Quien no ama a su hermano debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a buscar, por favor, 1 de Juan 3:14. Me avisan, por favor, cuando lleguen ahí. ¿Ya estamos ahí? 1 de Juan 3:14 dice de la siguiente manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, ¿a qué? A vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Ok, vamos a leerlo otra vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida,
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Muerte. Es decir, si tú te dices creyente, si tú te dices hijo de Dios, si tú dices que has nacido de nuevo, pero no amas a tu hermano, es decir, una identificación o una muestra de que tú has nacido de nuevo es que amas a tu hermano. Así de fácil. Si no amas a tu hermano, no eres creyente, no has nacido de nuevo. No te engañes y no trates de engañar a otros. ¿Sí? Si tú te dices creyente y no tratas bien a tu esposa, varones, entonces algo se tiene que corregir. Si tú te dices creyente, mujer, y no le das el respeto a tu marido y no lo amas, algo se tiene que corregir. Hay un problema ahí. ¿Ok? Tenemos que empezar a corregir cosas, tenemos que empezar a identificar cosas y tenemos que llegar delante del Señor y pedir perdón perdón a quienes hayamos ofendido. Perdón por perdón. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Vamos bien o me regreso? Ahora, vámonos un poquito más al fondo. La ira, hermanos, dentro de la congregación, dentro de los creyentes, es una prohibición. Vámonos por favor a Efesios. Y no quiero sonar contradictorio. Efesios 4:26, 26 y 27 dice de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que pudiera sonar aparentemente contradictorio? Bueno, en la palabra enojarse, cuando ya está, que estuviste pensando en eso, que estuviste analizando eso, que estuviste meditando y que estuviste, lo digo de una manera positiva, que ya estuviste analizando, que ya estuviste meditando, que ya tienes la cabeza fría, que ya no estás con el odio o ya no estás con el enojo, con la molestia ahí, te podrás dar cuenta que a veces son malos entendidos o a veces son tonterías. ¿Sí? Entonces, cuando la Escritura está hablando, de que, porque vamos a Efesios 4:31 y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A lo que se está refiriendo es que nosotros debemos ser de dominio propio, hermanos. Debemos tener ese dominio propio bien afilado. Por eso la Escritura te da la autorización de que reacciones en tu enojo, pero no de que vayas de una manera en que, no, pues tú me dijiste eso, ahora yo te voy a decir esto. Y tratar de ganar el argumento con todo lo que tú quieras y tú ser el último que diga la última palabra. O de que si tú me hiciste esto, pues sí, cuando tú necesites de mí, ahora yo me voy a vengar cuando tú necesites un favor. Como tú no me quisiste hacer esto, ahora yo me voy a vengar de esta manera. ¿Sí nos ha pasado? Por las reacciones que estoy viendo, sí, hermanos, sí nos ha pasado. Y tenemos que empezar a hacer correcciones. Entonces, a lo que se está refiriendo la Escritura es de que en el dominio propio que el Señor nos ha dado, si alguien te ofendió, si hubo un malentendido, si hay cualquier cosa que tú veas que te haga sentir incómodo, arréglalo. Ve, háblalo. Quítate esos pensamientos de la cabeza. Quítate esos deseos de enojo. No dejes que se vayan haciendo raíces de amargura en tu corazón. No dejes que la ira o el enojo te domine. ¿Sí? A eso se está refiriendo. No hay como tal una contradicción, sino únicamente no peques. Que el enojo y la ira no te lleven a hacer algo en contra de tu hermano, no te lleven a pecar.
no te lleven a insultar, no te lleven a contestar la agresión de la misma manera. ¿No dice el Señor que paguemos bien a los que nos hicieron mal? Paga con bien, no pagues con un mal. Y hay una historia, ¿no? de una vecina que todos los días iba y le tiraba la basura al vecino a un lado. Y el vecino, agarraba y le llevaba un ramo de flores y se lo ponía en la puerta. Y la señora se enojaba. Y entonces la señora seguía haciéndolo, iba y le tiraba la basura. Y el vecino llegaba y le ponía flores. Así lo hacía, hasta que de plano se molestó hasta el cansancio la vecina y le dijo, bueno, ¿por qué vienes y me dejas flores? Dice, bueno, pues es que es muy fácil, cada uno da lo que tiene. Usted me va a traer basura porque eso es lo que tiene, pues yo le llevo flores porque eso es lo que tengo. Entonces cada uno va a dar lo que tenga. Es imposible que nosotros demos algo que no tenemos. Y ahí está el fundamento del cristianismo, hermanos. El amor, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar? ¿De qué manera vamos a reaccionar cuando nos sintamos ofendidos? Cuando exista un malentendido, cuando diferentes cosas. ¿De qué manera vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo se nos conoce en el trabajo? ¿Como el cerillito, el que tantito y luego se prende? ¿O como el conciliador, el que primero revisa las cosas, analiza, a ver por dónde conviene más, qué es lo que se puede hacer sin que nadie salga afectado? Cositas así por el estilo. ¿Estamos bien? Entonces, quitémonos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si te vas a sentir incómodo, hazlo, corrige en ese momento, o ve y grita allá a la esquina todo lo que tengas que gritar. Entonces pide perdón al Señor y regresa y habla con tu hermano. Entonces, el punto es el proceso al que puede darse sin medir las consecuencias de la ira, hermanos. Se han dado casos de hombres y mujeres que sin medir las consecuencias han asesinado solamente por un golpe. ¿Y a qué me refiero por un golpe? A que reaccionan por algo que les hicieron y van y con un solo golpe que le dan a la persona que los ofendió, han caído muertos. Solamente por no medir su ira, su fuerza. Y hay un caso que sucedió hace no mucho tiempo, hace yo creo que un par de años durante la pandemia, probablemente por ahí así, de un actor que en un alto, creo, se le atravesó otro que iba manejando y este hombre se molestó, se hicieron de palabras y entonces el actor se bajó y le dio un golpe porque ya se iban a empezar a pelear y de un solo golpe lo mató. Esto sucedió en Estados Unidos. Pues este hombre lo denunciaron, fue a dar a la cárcel y pues ahora se arrepiente únicamente por no haber medido las consecuencias y dejarse llevar por la ira. Y es triste, hermanos, es triste, pero son cosas que suceden, son cosas que pasan. Entonces, ahora, vámonos al siguiente punto, dentro de ese mismo versículo. Dentro de ese mismo versículo está la sección de las ofensas. ¿Qué es lo que pasa? ¿El por qué? ¿Qué tan molesto o qué tan enojado te tienes que sentir para empezar a insultar a las personas? Para empezar a insultar a tu prójimo. ¿Qué tan enojado o qué tan grande debe ser la ofensa para que tú reacciones de esa manera? En ofender a alguien. Pero sí sucede. ¿Y en dónde está fundado? ¿En dónde está fundado el que tú empieces a ofender a alguien o el que yo empiece a ofender a alguien? Cualquiera que le diga necio, ya estoy nuevamente en el 22, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y miren, en ambos ejemplos que está dando el Señor, en ambos ejemplos,
las ofensas, el llamarlo necio, el llamarlo, hay otras palabras ahí más fuertes en el sentido real con el que fue escrito este pasaje. Hay palabras más fuertes en el significado real de necio. Y el que tú no tengas un valor correcto de las personas que están a un lado tuyo es meramente por orgullo, hermanos. El que tú te sientas superior a cualquiera que esté alrededor de ti. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes habilidades. A lo mejor ustedes tienen mayor facilidad para el canto que yo, pero no por eso ustedes van a ser más que yo, o viceversa. O algunos tienen habilidad para hacer cosas manuales y otros no. O a lo mejor algunos otros tienen habilidad para entender más rápido los textos y otros no. Yo he consultado a otros, oye, no entiendo esta parte, no entiendo aquí qué se está refiriendo. Ayúdame, mira, esto es lo que dice, así. ¿A qué se refiere? No lo entiendo. Y ahora en esta semana me sucedió. Oye, esto de aquí no lo entiendo, explícame, ¿qué quiere decir? ¿De qué se trata? Ah, sí, mira, a ver, ¿qué dice? Tal y tal. Ah, ok. Y ya me empezó a explicar, mira, a lo que se refiere por las palabras que está usando esto, se refiere a esto. Y ya me quedé así como, pero no lo entiendo. En verdad, eso fue lo que me pasó esta semana, pero no lo entiendo. A ver, explícamelo de otra manera. Y me lo explicó de otra manera. Y ya me quedé así como, ya. Creo que a la segunda vez, como que empezaba a ver una luz al final del túnel. Pero ya conforme le fui repasando y estudiando y buscando algunos sinónimos, dije, ya lo entendí. Gracias. Entonces, esta persona bien me pudo haber dicho, eres un tonto. Si lo dijéramos en el sentido de la carne. Sin embargo, no lo hizo de esa manera. Tuvo la paciencia, tuvo la delicadeza de hacerlo. Y nosotros como hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, como amados por el Señor, no debemos portarnos menos que eso, de la misma manera en como el Señor se comporta con cada uno de nosotros. No podemos hacerlo de otra manera. Debemos considerarnos unos a los otros. Vámonos a Romanos 12:13, por favor. Romanos 12:3. Les dije 13, ¿verdad? 3, por favor. Romanos 12:3. Dice de la siguiente manera. ¿Ya estamos ahí? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en Santiago 4:6 dice la palabra del Señor en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios los mira de lejos a los soberbios. Cada uno de nosotros, hermanos, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es en nuestras relaciones con nuestros hermanos, es el tener un concepto correcto de uno mismo. No sentirnos mayor que el que está a un lado de nosotros, o el que está atrás, o el que está adelante. No hacerlo menos. Al contrario, si el Señor nos ha cableado de una manera diferente, es para que dentro de la congregación podamos estrechar mejor nuestros lazos, podamos servir mejor dentro de la congregación. El pie no puede hacer, miren, aún el pie izquierdo con el pie derecho, ¿se ven iguales? Bueno, ¿sí o no se ven iguales? Estamos hablando de una manera simétrica. ¿Se ven iguales, sí o no?
Sí se ven iguales, ¿cierto? ¿Pueden hacer las mismas funciones? No, no pueden hacer las mismas funciones. No lo pueden hacer. Porque a veces para hacer ciertas cosas te tienes que acomodar de una manera para apoyarte más con el derecho, o de otra manera te tienes que apoyar con el pie izquierdo. ¿Sí o no? Igual las manos. ¿Se ven iguales, sí o no? ¿Están hechas iguales? No. ¿Sirven para lo mismo? No sirven para lo mismo. Estamos cableados de diferente manera cada uno de nosotros, regresando a la analogía de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene habilidades diferentes y no debemos nosotros menospreciar las habilidades que se han puesto en el hermano. No tenemos que menospreciarlo. Y si alguno entre nosotros es lento en aprendizaje, ¿cómo lo vamos a tratar? Con paciencia y con amor. Así lo vamos a hacer, con paciencia y con amor. Y eso abarca en todas las esferas de nuestra vida, hermanos. Ahorita me estoy refiriendo más a la congregación, pero tú como creyente no eres creyente nada más dentro de la congregación, eres creyente también fuera de la congregación. En todas esas esferas en las que te desarrollas fuera de la congregación, no dejas de ser un creyente. Sigues siendo un creyente, sigues siendo un hijo de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Ahora, el Señor está enseñando que el insulto al hermano pone en evidencia los deseos homicidas que alberga contra él en su corazón. Esa actitud es condenable y quien la manifieste es reo de muerte. Nuevamente, si tú estás sintiendo odio por tu hermano, analízate, porque probablemente no eres nacido de nuevo. Ponte a cuentas. Ahora, aquí mismo, en Mateo, regresamos por favor. Cuando dice que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el infierno de fuego se estaba refiriendo a un valle cerca de Jerusalén, si mal no recuerdo, al sur de Jerusalén, era el valle de Hinnom. Este era como un tiradero, como un basurero ahí de la zona. Y ahí lo que hacían era que día y noche había fuego. Estaban prendiendo cosas, estaban quemando cosas, desperdicios, basura, incluso algunos animales muertos. Y entonces el Señor lo que estaba utilizando, o a donde se está yendo el Señor, es a un ejemplo gráfico de lo que es el infierno. Por eso les estaba diciendo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Recuerden cuál era los oyentes que estaban alrededor del Señor. El Señor, recuerden qué era lo que les venía enseñando, cuál era el tema principal desde el inicio del Sermón del Monte, que tenían que reconocer que eran pobres de espíritu, que tenían que reconocer cuál era su condición y pedir perdón, y bienaventurados los que lloran porque se dan cuenta de esto, y bienaventurados los que van a recibir justicia, y todo el tema que viene trayendo el Señor. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban ahí, no eran creyentes. Incluso había por ahí ciertos hermanos que estaban en algunas sectas, o que estaban en algunos partidos políticos también. Sí, o bueno, eran partidos políticos de ese entonces. Entonces, lo que el Señor está llevando a que analizaran cuál iba a ser su destino eterno si no corregían esas cosas, si no se corregía, si no se buscaba cambiar la actitud que estaban teniendo ellos en su corazón y en su pensamiento para con los hermanos. Y tenemos que recordar también cuál era la situación en la que en ese tiempo estaba Israel, o Jerusalén, o el pueblo hebreo, que estaban bajo el yugo de Roma, ¿recuerdan? Y que eran víctimas de cosas injustas.
actos violentos en contra de ellos. Y había por ahí algunos grupos que se querían rebelar, se querían levantar en contra de Roma. Entonces a todos ellos, imagínense el choque que les pudo haber ocasionado las palabras del Señor Jesús. Porque probablemente algunos de ellos sí eran homicidas, pero a lo mejor otros nada más estaban pensando en hacer algo en contra del pueblo romano, o incluso en contra de sus propios hermanos. Porque había entre ellos también algunos que los veían como enemigos y eran parte de sus hermanos. ¿Recuerdan los que trabajaban para Roma, que recogían los diezmos? Bueno, no los diezmos, los impuestos. ¿Recuerdan? Y a ellos los veían con desagrado, les decían traidores, los rechazaban. Entonces a todos ellos el Señor estaba hablando. Imagínense el choque social y el choque mental que estaban escuchando ellos y que les estaba provocando en sus mentes. Entonces, para los escribas y los fariseos, solo era culpable quien cometía un homicidio, sin importarles que alguien tuviera odio contra otro. Pues bueno, les doy una noticia. Dios no se conforma con la apariencia, hermanos. Dios se va, ¿a dónde? Al corazón. Dios se va a la intimidad. Y ahora, versículo 23. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo viene entonces la restauración? Parte de todo esto es no quedarnos ahí. Es ver de qué manera vamos a solucionar ese problema. 5:23 dice, por tanto, es decir, por todo lo que se dijo antes, por todo lo que les acabo de mencionar, por todo lo que acaban de hacerles choque en sus mentes y en su corazón, les digo esto. Esa es la idea de ese por tanto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo quisiera enfocarme en esto primero. Dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pero ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué viene hablando en los versículos anteriores? De ofensas, ¿cierto? De que si alguien ofende a su hermano. Ok, entonces, no es aquí como de que a ti te ofendieron. No se está refiriendo a eso. Cuando está refiriéndose o cuando está mencionando que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, que tú lo ofendiste. Que tú lo ofendiste. No de que él te ofendió a ti, sino de que tú lo ofendiste. ¿Sí? Porque si tú fueras el ofendido, el Señor no estaría diciendo esto, sino el Señor estaría diciendo perdona y ya. Pero no, tú ofendiste a alguien y tienes que ir a corregir eso. Si sabes que hiciste un callo ahí en el hermano porque lo ofendiste, y me refiero de una manera figurada. Si tú sabes que en su carácter el hermano pues ahí se sintió agüitado por lo que tú le dijiste o porque lo avergonzaste delante del pueblo o delante de un grupo de amigos, a eso se está refiriendo. Ve y arréglate, ve y pide perdón por la ofensa que tú provocaste, que tú hiciste. Entonces, ve y arregla con tu hermano esto. Y luego, deja allí tu ofrenda, déjala. Si eso es lo que tú has determinado ofrendar para el Señor, adelante. Déjalo ahí, pero primero ve y arréglate con tu hermano. De lo contrario, el Señor no va a aceptar esa adoración, el Señor no va a aceptar esa ofrenda. Entonces, nosotros de la misma manera, como hijos de Dios, como creyentes, cuando llegamos y venimos a ofrecer una adoración y tenemos nuestras manos bien levantadas, así bien hermoso, pero si sabemos que hemos hecho una ofensa en contra de alguien, tenemos que ir
y corregir eso primero. Y después venir y levantar nuestras manos delante de la congregación para adorar a nuestro Dios. ¿No el Señor se está yendo hasta la cocina en el corazón? Ya se está yendo a la adoración, ya se está yendo a que nuestra relación con Dios se ve afectada si nuestra relación con nuestros hermanos no es la más correcta. ¿Sí? ¿Lo estamos notando? Y ahora, varones, pues soy varón, hermanos, ni modo, me tengo que dirigir con ustedes primero. Aparte de que somos la cabeza de hogar. Si nosotros estamos tratando mal a nuestra esposa, la Escritura dice que nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces, mujeres, si no estás respetando a tu marido como Dios manda, tus oraciones también tienen estorbo, porque tu relación con tu hermano, que es tu esposo, se está viendo afectada. Por lo tanto, tu relación con Dios también se está viendo afectada. ¿Lo ven? Entonces, nuestra adoración con el Señor la va a aceptar siempre y cuando nosotros hayamos hecho lo que nos corresponde. Ir y corregir cosas. Tenemos que arreglar cosas. Tenemos que arreglar todos los malos entendidos que hayamos hecho. Dijera el pastor Raúl, todo el batidero que hemos hecho. ¿Sí? No es nada fácil, hermanos, en verdad. Y no es nada fácil, ¿por qué? Por el orgullo, nada más. Porque no queremos que nuestro orgullo se vea afectado. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a hacer entonces? ¿Y de qué ahora, qué apariencia van a tener de mí? La que tengan. Ni modo, la real, que ofendiste al hermano y necesitas corregirlo. ¿Sí? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces ven y levanta tus manos en adoración al Señor. ¿Estamos? Era algo muy común, hermanos. El pueblo al quien se está refiriendo el Señor Jesús, en el momento en que fue hablado esta enseñanza, esta predicación, este sermón del Señor Jesús, tenía perfectamente ubicado de a qué se estaba refiriendo el Señor. Con lo de las ofrendas, con lo de la enseñanza oral, con lo de los fariseos, escribas y todo este tipo de situaciones que nosotros necesitamos estudiar y necesitamos profundizar un poco más. Pero ellos lo tenían muy claro, hermanos, y les pegaba en lo más hondo. No podemos tener una relación con Dios y estar en enemistad con mi hermano. Viceversa, hermanos. Y no podemos tener una relación bien con mi hermano si mi relación con Dios también está afectada. Vertical, horizontal. Así es como deben de estar nuestras relaciones. Ahora, ¿qué es lo que dice en el siguiente versículo? Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Está utilizando otra figura del Señor Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es urgente, es necesario que lo hagas ya. Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Miren, el punto principal de esta enseñanza o el punto principal de este versículo es la urgencia de corregir las cosas ya, que se tiene que hacer. Y esta usa esta figura, entre tanto que estás con él en el camino. Y en el camino puede referirse de una manera literal, sí, en lo que te despediste de tu hermano al que ofendiste y vas camino a tu casa, que ya analizaste, que ya reflexionaste, que fuiste analizando lo que dijiste y la reacción que tuvo tu hermano y te diste cuenta que lo ofendiste. Entonces regrésate, no esperes más tiempo, regrésate y arregla esa situación con tu hermano. Esa es de una manera literal, pero también la otra es en el camino a la vida.
mientras estás en el camino, mientras tienes oportunidad de hacerlo, hazlo. Mientras tú y tu hermano son compañeros de vida, mientras van en el camino juntos, arregla esa situación, porque nadie tiene la vida comprada. ¿Cuántos saben si van a amanecer mañana? ¿Quién me puede asegurar así que pueda levantar su mano y decir, yo mañana amanezco? ¿Quién? Nadie, hermanos, absolutamente nadie. Entonces, mientras estás en el camino, mientras estás en este camino llamado vida, arregla esa situación. Arréglala. No te esperes a que llegues delante del Señor y tengas que rendir cuentas por eso que hiciste. Y miren, también aquí viene la otra interpretación. Este mismo versículo también se puede tomar como para aquellos que están en enemistad con Dios, que están en enemistad, porque nacemos en enemistad con el Señor. Pero el Señor ya dio el primer paso. El Señor ya mandó a su Hijo, murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos venir delante de Él, reconocer nuestro pecado, creer en Él y hacer las paces con el Señor. ¿Sí? También a eso se está refiriendo. Y miren, dice, entre tanto que estás con Él en el camino, mientras tienes oportunidad de hacerlo. Nuevamente, nadie tiene la vida comprada. Y dice en el libro de Santiago que nuestra vida es como neblina. Es como neblina. Pero fíjense, la traducción de esa palabra sí se utiliza como neblina y también se puede usar, también está bien aplicado. También nos da una figura de unas horas, ¿sí? De que en la mañana está con la neblina, ya empieza a levantarse el sol y empieza la neblina a disiparse, a desaparecer, ¿sí? Son que aproximadamente un par de horas máximo, una hora, hora y media aproximadamente. No deja de ser efímero, muy pequeño, muy corto, pero resulta que la palabra original da la idea de que cuando dice neblina se está refiriendo a en esa época de frío que nosotros respiramos y se forma como ese vapor, nuestro aliento. ¿Sí lo ubican? Bueno, ¿ese cuánto tiempo dura? Mucho menos que la neblina, ¿cierto? A ese es el punto al que se está refiriendo. A que nuestra vida realmente es muy corta en comparación con la eternidad del Señor y que no sabemos en qué momento vayamos a estar delante del Señor rindiendo cuentas. Y tenemos esa urgencia de ponernos a cuentas, primero con nuestro hermano, si eres creyente, primero con nuestro hermano, y también, si no eres un creyente, bueno, a ponerte a cuentas con el Señor. Mientras tienes oportunidad, mientras estás en el camino. Por eso dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pronto es un sentido de urgencia, ¿sí? No sea que el adversario, ahora el ofendido se está convirtiendo en un adversario. Ya ahora le diste oportunidad a que pueda quedarse con ese enojo que tú le hiciste sentir, esa ofensa que tú hiciste contra tu hermano, se quede con esa ofensa, se quede con esa ira y empiece a maquinar algo contra ti. Antes de que el ofendido se convierta en un adversario. ¿Sí ven la idea que el Señor se está dando? Entonces, ahora dice, no sea que el adversario, ahora un adversario, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, el punto, hermanos, es ser obediente al mandato que el Señor está dando. Hazlo, ponte de acuerdo, no es si quieres, si te nace, si estás de acuerdo, no, ve y hazlo. Esa es la idea que se está llevando en este versículo. Y ya para terminar con el pasaje, en el versículo 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Probablemente la fianza por ese tipo de ofensas era muy alta y no era posible pagarla. Entonces te ibas a tener que quedar ahí y también hay consecuencias para aquellos que se quedan
con la ira, con el enojo. Hoy también va a haber consecuencias con aquellos que ofendimos, porque después, si aquellos no son creyentes, van a buscar la forma de vengarse en contra de nosotros. Para ellos, la Escritura, la ley no es una autoridad. Para ellos, sus emociones, su conciencia es una autoridad y van a hacer lo que sus emociones y su conciencia les dicte. Y pudiéramos nosotros acarrear consecuencias para nosotros mismos. ¿Estamos? Eso es a lo que se está refiriendo. Ahora, nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, podemos darnos cuenta de que el homicidio no es como lo pintan, no es nada más de llegar a algo físico, a algo material, sino desde el momento en que nosotros estamos pensando una manera de ofender a nuestros hermanos, desde ahí ya estamos siendo culpables de ese mandamiento. Desde ese momento. No es de que si realmente agarraste y con un plomazo le diste. No. Desde el momento en que ya pensaste en hacerle un mal a tu hermano, desde ahí ya caíste en esa falta de ese mandamiento. Y debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Esto nos va a traer graves consecuencias a nuestras vidas. Y miren, para muchos que mencionan, para muchos que dicen, no, es que son solo palabras, excusándose. Dicen, no, es que son solo palabras, no tienes que hacer caso a las palabras. No, claro que sí. Las palabras son pensamientos que tú tienes y que las estás expresando ese tipo de pensamientos. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, debemos cuidar la forma en como nosotros como hermanos, como creyentes, nos estamos conduciendo. No son solo palabras. Con las palabras expresamos lo que tenemos aquí o lo que tenemos acá, pero no, a veces con palabras estamos buscando la manera de herir al hermano. Y ahorita nada más, perdónenme, me estoy yendo únicamente en cuestiones de adultos, pero también pensemos en nuestros pequeños. La forma en cómo les llamamos, cómo los ofendemos, cuando ya no tenemos mucha paciencia con ellos. Ahorita que están en tiempo escolar, con las tareas, ¿cómo les va, mamás? ¿Cómo les va, papás? Que de repente ya estamos así como que, ay, ¿de qué manera te explico? Y le empezamos así, pero es que eres un burro, es que eres un esto y es que eres un esto otro. ¿Sí o no? Se quedaron muy calladitos. Entonces, también ahí aplica. También estamos sembrando mal en nuestros hijos si estamos haciendo eso. También ahí aplica. Y debemos tener mucho cuidado en la forma como nos dirigimos a nuestros pequeños. Nuestros hermanos también. Es decir, los pequeños también son nuestros hermanos. Y entonces, ya para concluir, hermanos, si estamos en enemistad con nuestro hermano, Trino, ¿me ayudas, por favor? Si estamos en enemistad con nuestro hermano, hagamos todo lo posible por arreglar la situación. Hagamos todo lo posible por arreglar el malentendido, lo que se te haya salido, hermanos. Porque a veces sí entiendo que se dan situaciones en que ofendemos por descuido, ofendemos sin querer, queriendo, como dice el chavo. A veces sí es por un descuido, no es con la intención. Pero aún así, hermanos, está la ofensa y debemos arreglarlo. Debemos tener cuidado, hermanos. Debemos ser pacientes, misericordiosos, benignos, de la manera en como el Señor nos ha tratado a nosotros. De esa manera nosotros debemos tratar a nuestros hermanos. Y si estamos en enemistad, lo digo específicamente para aquellos que aún no han doblado su rodilla delante del Señor, que si estamos en enemistad con Dios, podemos venir con Él, arreglar esa enemistad. Dios ya dio el primer paso. Dios ya hizo todo lo que Él podía hacer para que tú pudieras tener una relación con el Señor.
No es de que a ver si el Señor quisiera hacer algo. No, el Señor ya lo hizo. Ahí está el acceso, ahí está la puerta. Es nada más de que nosotros podamos voltear a ver a Cristo, a Jesús, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, que derramó su sangre por mí y por ti, para perdonar nuestros pecados y poder venir con el Padre. Ya está ese acceso. Usémoslo. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor. Y pues también, si necesita aprovechar para ponerse a cuentas, también si necesita aprovechar para ponerse a cuentas con el hermano, adelante. Y si necesita ponerse a cuentas con el Señor, también aproveche este tiempo. Aproveche este tiempo. Señor, te agradecemos, Padre. Te agradecemos por tu palabra, Padre. Te agradecemos por todo lo que tú has expresado en ella, y agradecemos, Señor, que tú hables, Señor, de una manera clara a cada uno de nosotros. Y Señor, que nos lleves todavía más, Señor, a que nuestra fe crezca más todavía, Señor, por medio de las acciones, por medio, Señor, de ponernos a cuentas con quien nos tengamos que poner. Te agradecemos, Señor, este tiempo, Padre. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres tú el que obra, el que muestra, el que da, el que ha dado el primer paso, Señor, en la reconciliación. Y te agradecemos, Señor, que tú seas el que obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor en cada uno, por tu gracia en cada uno, Señor. Gracias por tu fidelidad en cada uno, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu obra en esta congregación. Gracias, Señor, por los hermanos fieles a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos muestras de qué manera tenemos que tratarnos como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a crecer en eso.